más bien el camino de la vida y de la muerte, el camino de la luz y de las tinieblas, ¿no? Esta comparativa que nosotros quizás en la iglesia nos hemos ido equivocando haciendo esta distinción moral y no tanto la distinción existencial, ¿no? Que la distinción es más existencial que moral. No es tanto un tema de bien y mal, es un tema de verdad y mentira, ¿no? Les comentaba que me estoy leyendo un libro muy bueno y habla precisamente que lo que no es, ¿no? Necesita muchas palabras para como construirlo y para que sea. En cambio, lo que es se manifiesta en sí mismo en el silencio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando tenemos una pelea en casa o algo pasó y yo me siento a la mesa y estamos todos en silencio, pero nosotros sabemos que hay algo, que algo pasa, ¿no? Y nada, no es necesario decirlo, pero se sabe que algo es porque de hecho sucedió. En cambio, cuando las cosas no son, hay que llenarlas de palabras, de ruido, ¿no? Las ideologías por eso tienen tantas palabras y tanto ruido, porque tienen que construir algo que no es, algo que no existe, ¿no? Que no lo sustenta la realidad. Entonces tenemos que llenarlo de palabras. Bueno, aquí la distinción que Moisés hace, entonces no es entre el bien y el mal, sino entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre el todo y la nada, ¿no? En el capítulo 31 son como las últimas disposiciones de Moisés. Ahora sí es verdad que estamos entrando en el final del Deuteronomio y ya pronto Moisés muere y por lo tanto son como las últimas indicaciones que va a dar Moisés al pueblo de Israel. En el versículo 3 del capítulo 31 dice: el Señor tu Dios pasará delante de ti. Y esta frase me encanta porque el Señor siempre, diría el Papa Francisco, nos primerea, siempre nos adelanta en el camino, siempre va delante de nosotros para indicarnos el camino, para guiarnos, para mostrarnos. Y algunos me dirán, ¿pero cómo? Sí, en la persona de Cristo, cuando vemos a Cristo, en cómo Él es el modelo que se nos presenta de humanidad en Cristo, podremos saber que Él nos primerea, ¿no? Cuando tenemos dudas de, bueno, ¿y cómo será que debo actuar aquí? Esa es la importancia de aprender a meditar el Evangelio y a reconocer cómo se comporta Cristo, cómo siente, cómo piensa, qué hace, qué no hace, ¿no? De nuevo, esta famosa frase de ¿qué haría Jesús? Pero no es solo ¿qué haría Jesús? El Jesús que yo tengo en la mente, que es todo lindo y no. El Jesús del Evangelio, el real, no el que yo me invento y me creo en mi cabeza. Por eso, y esto hay que saberlo, Dios es inefable. Inefable viene viene de la partícula no, y fable viene del habla, ¿no? No se puede decir de Dios de tal manera que lo agotemos. Si esto lo podemos aplicar a cualquier persona, porque yo no puedo decir de cualquier persona, nunca voy a poder decir lo suficiente de la persona como para agotarla. Imagínense de Dios, muchísimo más. O sea, Dios es inefable, no podemos agotarlo. Pero en la medida que vamos conociendo más a Cristo, y por eso no podemos decir, no, ya este evangelio me lo conozco, es que ya yo me conozco todo el evangelio de memoria, dudoso igual. Pero bueno, supóngase que algunos pasajes no los conocemos, como bueno, ya no hay más nada que sacarle a este evangelio. Bueno, yo los invito a meterse nada más comentarios sobre el evangelio y pongan el evangelio que ustedes creen que ya conocen mucho. Por ejemplo, el del hijo pródigo. Comentarios sobre el evangelio de Lucas 15. Y verán miles de santos comentando este evangelio de distintas formas que nos va a enriquecer cada vez, de una forma distinta. Entonces, que la belleza que es Cristo, que lo que los demás digan de Cristo no nos hagan, no nos detengan nuestra búsqueda, ¿no? A Jesús siempre se le puede conocer más. Y en este sentido, el Señor tu Dios pasa delante de ti porque nos enseña el camino. Cristo mismo nos lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Él nos enseña cómo ser persona humana.
Más adelante dice que nada, una vez que entren a la tierra prometida, bueno, va a haber momentos de dificultad, porque la gente que vive en la tierra prometida en este momento quizás se le subleva o lo que sea, ¿no? Y dice en el versículo 6, sed fuertes y valientes, no temáis, no os acobardéis ante ellos, pues el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te abandonará, ¿no? Hermoso, todo, de nuevo para subrayarlo, sé fuerte y valiente en cualquier cosa que estás pasando, en una situación difícil en tu familia, cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos a acobardar, no vamos a tener miedo ante una situación? Porque el Señor, tu Dios, va contigo y no te deja ni te abandona. No sé si les ha pasado que de repente se pierden manejando y la diferencia que representa en el tema de la angustia interior que sentimos cuando vamos con alguien que está igual de perdido que yo, ¿no? O cuando voy solo. Cuando voy con alguien, aunque esté igual de perdido que yo y no tengamos celular, ni señal, ni Google, ni nada, te sientes más seguro porque estás acompañado. Pues imagínense eso si tuviésemos la certeza de ir acompañados por Jesús, por Dios mismo que no nos dejará ni nos abandonará. No va a quitar que tengamos que caminar sobre las llamas, ¿no? No va a quitar la situación que tenemos que atravesar, por ejemplo, el estar perdidos. Pero voy a acompañar, voy con alguien. Y ahora en este caso no solo voy con alguien en mayúsculas. Entonces todo cambia. Yo personalmente siempre me entra una angustia, pero espantosa, que he dudado de mi vocación en esos momentos cuando me cambian de destino. Cuando me cambian y me mandan a Argentina, que yo no conocía ni a medio persona, y me empieza a entrar una angustia, digo, ¿qué voy a hacer yo allá? Bueno, voy sola, no conozco a ninguna consagrada de esa casa, no, eso es el fin del mundo, qué horror, ¿no? Se me vienen de todas esas tentaciones que se pueden venir. De noche no tengo vocación, al final yo creo que no tengo vocación, yo creo que no, yo mejor me quedo en mi casa, chao. Bueno, en esos momentos el Señor no me abandonará, siempre va conmigo. No, en ese momento que me estoy subiendo al avión, me estoy despidiendo de todo lo conocido, de mi familia y de mi comunidad, de todo lo que yo conozco. Me mandan a otro sitio y yo a un sitio de caras desconocidas, ¿no? Y el primer mes lo paso igual, lo paso con angustia, pero voy haciendo conciencia de que el Señor va conmigo. Llego a la casa y está el sagrario, el Santísimo. El Señor siempre va conmigo, a donde vaya. Siempre va conmigo. La certeza de cualquier situación que podamos atravesar, el Señor va con nosotros, no nos abandonará. Pero tenemos que darle espacio al Señor para que pruebe esto. ¿Qué pasa si yo digo, no, mejor me quedo, aquí me quedo, segura? Bueno, yo nunca voy a probar que el Señor es fiel y que no me abandona nunca. Y que sí, también se puede ser feliz en Argentina, ¿verdad? Tan feliz que uno se quiere quedar más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que si no le damos espacio a Dios, si no le damos el espacio y no nos lanzamos y experimentamos el vértigo, tampoco vamos a experimentar la certeza de nunca ir solo, de estar acompañado. Si yo todo el tiempo me mantengo en mi ámbito seguro, si no me muevo de ahí, si busco puras seguridades humanas, claro, no voy a dar espacio para que el Señor, pues, me llene ese vacío, ¿no? Es como cuando, no sé, experimentar el comerse un buen bife de chorizo, ¿no? Rico, o no, bueno, a ver si eso va a estar bueno, quién sabe, así que me lleno de papitas. Primero me atasco de papitas, y cuando llegue el bife, bueno, ya no hay espacio para el bife, estoy llena de papitas, que no me alimentó, que no me sació, pero me llené con algo, ¿no? Ahí, en vez de decir, no, voy a esperar, y para comerme el bife de chorizo y disfrutarlo, ¿no? Bueno, es como lo mismo con Dios, ¿no? Hay que darle el espacio para que Él llene, Él sacie nuestro vacío, pero para eso hay que sentir el vértigo del vacío, ¿no? Más adelante, en el versículo 20 de este capítulo 31, dice lo siguiente:
cuando haya llevado a este pueblo a la tierra que emana leche y miel, está hablando Dios, que prometí con juramento a sus padres, y coma hasta saciarse, engorde, y se vuelva a otros dioses y los sirva, me despreciará y romperá mi alianza. ¿No? Cuando nos va bien, cuando estamos saciados, todo nos va bien, qué fácil es olvidarnos de Dios, ¿no? Qué fácil es olvidarnos que fue Él el que nos los dio. Cuenta muchísimos pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, llegan los 10 leprosos, todos tenían que ser sanados, y todos son sanados, pero solo uno regresa a dar gracias. Todos fueron a buscarlo cuando estaban en necesidad, pero cuando ya estaban curados, solo uno va a buscar, ¿no? ¿Y cuánto nos pasa así? ¿Cuánto nos pasa que cuando estamos necesitados vamos corriendo? Pero cuando estamos bien, es que yo soy un genio, eso es lo más, es que me esforcé mucho yo. Fíjate que yo me gané todo esto, por mi propia fuerza, por mi propia mano. Y se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que es el Señor el que logra esto para nosotros. Más adelante, en el versículo 23, al final, vuelve a decir lo mismo, ¿no? Sé fuerte y valiente, le dice, en este caso le dice a Josué, que es el que va a ser el sucesor de Moisés y el que les va a permitir entrar en la tierra prometida. Sé fuerte y valiente, que tú has de introducir a los hijos de Israel en la tierra que les prometí con juramento. Yo estaré contigo, ¿no? Yo no sé cuántas veces en el Deuteronomio y en el Antiguo Testamento se nos repite el yo estaré contigo. Y qué curioso que sea una frase que se repita tanto y que sea una necesidad tan acuciante del ser humano el no sentirse solo. Porque al final, mire, yo puedo estar casado, puedo estar rodeado de 1000 gentes, puedo tener hijos, lo que sea, pero existencialmente yo sigo estando solo. Porque incluso hay cosas que suceden en mí que ni siquiera puedo narrar, no le puedo decir ni a mi más íntimo amigo, ni a mi esposo, ni a nadie. Hay algo que sucede ahí que se mantiene como a distancia de todos, entonces como que existencialmente estoy solo. Pero cuando yo reconozco en esa soledad, que yo vivo en una soledad habitada, yo estaré contigo. Ya como que todo cambia. Entonces, por eso Dios no tiene que repetir tanto, ¿no? Yo estoy contigo, yo estaré contigo, yo he estado contigo, ¿no? O sea, en todos los tiempos verbales que existen. No lo dudes, ¿no? Yo voy a seguir estando contigo, aunque tú no estés conmigo, ¿no? En el capítulo 32, que es el cántico de Moisés, ya Moisés está despidiendo y hace un cántico. Y esto es muy hermoso lo que dice aquí. Escuchad cielos y hablaré. Oye tierra los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba. Como orvallo sobre el césped. No sé si saben, yo la otra vez hace un tiempo fui como unos sembradíos, ¿no? En donde era la última tecnología, la mejor tecnología desarrollada para que crecieran unos frutos, creo que eran arándanos, ahorita no me acuerdo, y era el sistema de riego a goteo, ¿no? Y era más sofisticado, ¿no? De a poquito. ¿Qué está diciendo aquí Moisés? Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra. No va cayendo en nuestra tierra, en nuestro corazón, la palabra de Dios de a poco, ¿no? No cae de repente una lluvia torrencial, en donde ya nosotros nos convertimos y bueno, ya somos otra persona totalmente distinta. No, es un proceso en donde la palabra de Dios va cayendo como rocío en nuestra alma, de a poco. Y ese mismo pasaje que hemos leído 500 veces, quizás la 501 es la que me cae la ficha. Y digo, ya entendí. Pero esa ficha no me hubiese caído si yo no lo hubiese leído 500 veces antes, ¿no? Porque va cayendo de a poco. El Señor se va revelando de a poco. Se va manifestando de a poco. Va haciendo crecer la semilla que hay en nuestro corazón de a poquito.
su voluntad se va revelando de a poquito. Nos las va manifestando y hay algo en nuestro corazón que va como encajándose, ¿no? Y vamos a decir, sí, y cada vez como más, sí, por aquí es, ¿no? Por aquí es, quiero más de esto, ¿no? Por eso esa imagen tan hermosa, destile como rocío mi palabra, ¿no? Y hay cantos en Adviento que habla sobre esto, que las nubes lluevan al justo, ¿no? Hablan de Jesús, ya como esa semilla ya hecha árbol, ¿no? Que destile, que caiga, ¿no? La presencia de Dios. Más adelante, una frase muy bonita en el versículo 10, está hablando de cómo Dios encontró a su pueblo en medio, y aquí dice, lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos, en una soledad poblada, eso puede hablar, está hablando de nosotros, está hablando del pueblo, pero está hablando de mí. Lo encontró en una tierra desierta, ¿no? Porque nuestra tierra está desierta sin Dios. En una soledad poblada de aullidos, ¿no? De gemidos interiores que estaban clamando por Dios, te necesitamos. Y luego dice, lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Este famoso canto, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, eso viene del Antiguo Testamento. No fue que a alguien se le ocurrió qué lindo que sería que Dios nos viera como la niña de sus ojos. No, o sea, esto viene de Salmos, del Antiguo Testamento, ¿no? Esta gente que dice qué horror el Antiguo Testamento, que es un Dios espantoso. No lo hemos leído, no hemos leído bien el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es hermoso. Lo guardó como a la niña de sus ojos. Sí, no se le ocurrió al fulanito que canta, al cantante. Es una frase de Dios, ¿no? O sea, todas las mejores canciones que nos gustan de la fe católica y decimos, wow, qué linda, qué genio este tipo. Ningún genio, el genio fue de Dios porque casi todas las frases salen de la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 10 del capítulo 32. Más adelante en el versículo 11, como el águila incita a su nidada, revolotando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. Hagan de cuenta que Dios aquí le está hablando a un pueblo que está en contacto estrecho con la naturaleza. Hoy de repente digo esto del águila que incita a su nidada y un niño de 10 años, ni siquiera, de 16, me ve con cara de que es un águila, ¿no? Casi que es un águila. ¿Existen estos animales? Sí, existen. Tenemos que ir a la montaña a verlos, son hermosos, ¿no? Ya hemos perdido contacto con la naturaleza. Pero aquí le está hablando a gente que tiene contacto con la naturaleza y por eso le pone tantas imágenes, ¿no? El rocío. Si yo nunca he ido al campo, menos mal aquí en Argentina es mucho de ir al campo y estar en medio de la naturaleza, ¿no? Pero aún así, como que nos falta contacto con la naturaleza. Aquí está hablando de gente que sabe, que ha visto un águila cómo protege a su nido, ¿no? Protege a sus polluelos, sabe perfecto y como que puede imaginarse, wow, o sea, de lo que está hablando, ¿no? Extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas, ¿no? Los cargó encima y los llevó. ¿Quién nos cargó encima? En forma de cruz. Nos cargó lo más nuestro, que son nuestros pecados. Lo más nuestro son nuestros pecados. Y eso cargó sobre sus espaldas. ¿Por qué? Porque el resto Dios nos ha dado como don. Luego nuestra libertad así deshace y hace desastre. Por eso San Jerónimo, cuando llega Navidad, y San Jerónimo había hecho una traducción hermosa de la Biblia, ¿no? La que usamos hasta el día de hoy, la traducción original del hebreo original al latín. Y en Navidad está hablando él con Dios y San Jerónimo le dice, Señor, te lo he dado todo. Y entonces, ¿qué me vas a dar de regalo de Navidad? Le pide el niño Jesús a San Jerónimo y San Jerónimo le dice, no, pues si te ha dado todo, te he dado una traducción de la Biblia entera, o sea, bueno, yo te lo he dado todo. Le dice, no, San Jerónimo, no me has dado todo. ¿Cómo que no te he dado todo? Te he dado... No, te falta una cosa por darme. Tus pecados, San Jerónimo, dame tus pecados. Quiero tus pecados, ¿no?
ay, no, mis pecados, lo sucio, ¿no? Vemos a Dios nuestros pecados, ¿no? Los tomó y los llevó sobre sus plumas. Bueno, hay mucho más para sacar de este discurso, de este cántico, pero bueno, es como todo un cántico de toda la historia. Pero ya para terminar, el capítulo 34 cierra con lo que dice aquí en el versículo 10, ¿no? Moisés muere y dice, no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto, contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Dos cosas. Bueno, tres. Primero, no surgió en Israel otro profeta como Moisés al momento de escribir este libro, que fue por supuesto antes de Cristo. Mucho antes de Cristo se escribe este libro. Hasta ese momento no había surgido en Israel otro profeta como Moisés. ¿Y en qué se distingue Moisés? Uno, con quien el Señor trataba cara a cara. Y dos, los portentos maravillosos que Dios obraba a través de Moisés. En la intimidad que él tenía con Dios y en los milagros que Dios obraba a través de la mano de Moisés. ¿Quién tiene o llegue a tener una intimidad aún mayor que la de Moisés con Dios? Jesús. Pero no era un profeta, era hijo. Exactamente. Bueno, justo eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una valoración final del libro del Deuteronomio y vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo entre Moisés y Jesucristo. Moisés es el más grande profeta para los judíos, ¿sí? Moisés por encima de Moisés está Dios, punto. Entonces, vamos a compararlo con Jesucristo. Primero, Moisés tiene 4 categorías, por decirlo así. Él es profeta. ¿En qué sentido? En que habla de parte de Dios. Es legislador en cuanto que da la ley de Dios. Salvador en cuanto a que salva a Israel de Egipto y de los moabitas. Y sacerdote del Antiguo Testamento que ofrece sacrificio. Perdón, Mari. Perdón. Cuando dijiste Salvador, salva a Israel de Egipto y de los moabitas, que es otro pueblo. Y es sacerdote en cuanto que ofrece sacrificios a Dios. Y es un sacerdote del Antiguo Testamento. Ahora, Jesús es profeta de profetas. También es considerado profeta porque habla de parte de Dios y es Dios. Jesucristo es legislador porque de hecho Él da la ley porque es Dios. Por eso dice, y se pone como punto de referencia, amaos como yo os amo. Dice como los ama Dios, no dice ámense, no. Amaos como los amo yo. Se pone como punto de referencia. Es Salvador y cuanto más que Moisés porque no nos salva solo de un pueblo, sino que nos salva de la muerte y del pecado. Y es sacerdote, no del Antiguo Testamento, sino sumo y eterno sacerdote, o sea, sumo el sacerdote, y que ofrece el único y verdadero sacrificio, que es el sacrificio de él mismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Moisés, aparte de ser un personaje central en toda la historia de la salvación, es también figura y profecía de Cristo. Recuérdense en Deuteronomio 18:18, vayan un momento y alguien que me lo lea.
Ok, lo leo. Sí. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo... Se quedó pegado. Todo lo que yo les diga. Perfecto. En Deuteronomio 18:18 se profetiza que vendrá uno como Moisés. Como Moisés. Por lo tanto, Moisés es figura y profecía. Creeríamos que Moisés iba a ser superior a este profeta que vendría después, pero sabemos que no, que será mayor. Los demás personajes importantes después de Moisés del Antiguo Testamento no son como él. De hecho, hay profetas en el Antiguo Testamento, pero ninguno como Moisés. ¿Sí? Como dije, Moisés es profeta, pero como él no hay otro, aunque hay profetas en el Antiguo Testamento, él continuamente está hablando con Dios y de parte de Dios. Ahora, Cristo viene a traernos igualmente las palabras del Padre a nosotros. Y como les dije, por eso es profeta. Como les dije, el tema del legislador, cuando Jesús se pone, y de nuevo les puedo citar otros pasajes, Jesús viene a traer una nueva ley, ¿no? De hecho, en el Sermón de la Montaña, cuando presenta las bienaventuranzas, las presenta como una nueva ley y hace todo un paralelismo, porque antes estaba el monte Sinaí, ahora está el monte de las bienaventuranzas. Si se fijan, cuando Jesús empieza a hablar en el monte de las bienaventuranzas, dice, se sentó y tenía alrededor a sus apóstoles y más allá a la gente que lo escuchaba. El sentarse era una acción muy común de la época de los maestros. Cuando iban a dictar cátedra, se sentaban. ¿No? Esto todavía se mantiene, por ejemplo, en España. El profesor da la clase sentado, ¿no? Porque va a dictar cátedra. Bueno, Jesús se sienta y presenta una nueva ley, que es la ley de las bienaventuranzas. Y él mismo usa este yo enfático que pone el origen de esta ley en sí. Se os ha dicho, pero yo les digo. ¿No? Se les dijo antes, pero ahora les digo yo. Y este yo se está poniendo encima de la ley. Porque se os ha dicho, había dicho Dios eso. Eso es muy fuerte y se lo dice varias veces. A ustedes se les ha dicho en Mateo 5, tal. Pero ahora yo les digo, ¿no? Vámonos un momento a Mateo 5 para ver esto. Habéis oído en el versículo 43. Bueno, en el 33. Bueno, todos estos dicen. ¿Mateo qué? Mateo 5, desde el 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Más adelante, en el 31, se dijo, el que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a comer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 33. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, pero yo os digo que no juréis en absoluto, ¿no? Empieza a hacer toda esta comparativa de se les dijo, pero ahora yo les digo, o sea, les vengo a traer un parámetro nuevo. Y en ese sentido, Jesús se pone como legislador, pero como dador de la ley. No, él no dice, bueno, yo hablo en nombre de Dios, entonces Dios les dice, no, yo les digo.
Se escucha mal, María. Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, este tema del yo enfático es muy fuerte porque aquí Jesús no se pone, aquí es donde decimos, si nos leemos el Evangelio, ¿en serio? ¿Jesús es un desquiciado o Jesús es Dios? No hay punto medio aquí, no hay punto medio. ¿No? El problema es que estamos en la era de los puntos medios, de los grises, ¿no? Un poquito para ti, un poquito para mí, y no hay nada definitivo, ¿no? Sí hay algo definitivo. Y ante Jesús hay posturas definitivas, no hay posturas medias, ¿no? Entonces, Él se presenta como la nueva ley. Ya no solo presenta una nueva ley, sino que se presenta a sí mismo como la nueva ley. Y bueno, es bastante evidente el tema de que Jesús nos viene a traer la salvación. Y Moisés también instaura esta alianza del pueblo. ¿A través de qué? De la sangre, ¿no? Él asperge sangre para hacer esta alianza. Si se recuerdan, cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, la segunda vez, no la primera, porque la primera vez aparece el pueblo con el becerro de oro, la segunda vez porque Dios es paciente y le da la segunda ley otra vez, o sea, le da las tablas de la ley una segunda vez, baja con las tablas y ahora el pueblo está un poco más atento. ¿Qué hace? Dice, esta es la alianza que hemos hecho, esta es la alianza del Señor, y los asperge con sangre. ¿Qué quiere decir esto? Esta alianza es caduca y es temporal, porque la sangre de la nueva alianza, ¿cuál es? Jesús. Yo les pregunto, ¿qué entendían o han entendido hasta ahora con el tema de cuando el sacerdote eleva el cáliz, y dice, esta es la sangre de la nueva alianza? Yo les pregunto, ¿cuál era la antigua? ¿Sabían cuál era? O sea, Dios con su pueblo, No es misa. Israel. A ver. No, la alianza que hizo Dios con su pueblo Israel por medio de Moisés. ¿Cuál fue esa alianza? ¿Con quién la hizo? ¿Cómo fue eso? ¿No era con las tablas de la ley y con los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Y dónde se empezó esa alianza? En el que también monte implicó Sinaí. sangre. Y antes no hubo alianza de ningún tipo. Hay varias alianzas, ¿o no? La de Abraham con Isaac. Bien, la de Abraham con Isaac, y un poquito antes, Abraham. Génesis 18. ¿Qué alianza hay ahí? Noé. No es Génesis 6. O sea, estamos un poquito desfasados de los capítulos. Génesis 18 es una famosa escena en donde Abraham corta a la mitad los animales. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de los antiguos? Sí, y Dios pasa por el medio. Ajá. ¿Y Abraham pasa por el medio? No. ¿Por qué? Ay, no me acuerdo, María. Esta alianza es muy especial porque en la antigüedad, ¿qué hacían? Si yo quería hacer un pacto contigo, ¿no? Yo hacía lo siguiente, ¿no? Suponte, yo te voy a dar el terreno, una parte de mi terreno. Cualquier pacto, cualquier alianza que íbamos a hacer, yo agarraba un animal, lo partía a la mitad y lo ponía un lado del animal de un lado y el otro del otro.
Y yo pasaba por la mitad de esos animales y decía, maldito yo, si yo no cumplo con este pacto, me pase como estos animales. Y luego pasaba el otro, maldito yo, se maldecía a sí mismo y que le pasara a él, si él no le pasara a él como a esos animales si él no cumplía con la alianza. Pero en el caso de Abraham corta a varios animales, los pone así como un pasillito de animales cortados a la mitad, un poco horrible si eso no, pero bueno, así era en la antigüedad, y pasa un fuego por la mitad, que representaba a Dios. Pero Abraham cae en un sopor, y él no pasa por la mitad. ¿Por qué? Porque él sabía que no iba a cumplir la alianza. Exactamente. Dios sabía que él no iba a ser capaz de cumplir la alianza. Pero él aún así hace alianza. Y esta alianza se llama una alianza incondicional. Dios la hace más allá de nuestras capacidades. Luego, después de esa alianza, hace otra que es la de la circuncisión, que en realidad es la misma alianza, solo que tiene muestras distintas, y luego viene la tabla de la alianza, las tablas de la ley, y con las tablas de la ley se mata un becerrito y se asperge sangre. Esta es la alianza antigua. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La alianza nueva seguirá manteniendo muchas de las cosas de la antigüedad, pero otras cosas nuevas llevadas a plenitud, como, por ejemplo, amaos unos a los otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Moisés tiene una intimidad única con Dios, pero solo puede verle la espalda. ¿Se acuerdan cuando él le pide, déjame ver tu rostro? Sí, yo voy a pasar, métete aquí en la cuevita y tú puedes ver mi espalda. En cambio, Cristo está continuamente viendo a Dios desde toda la eternidad. Al principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. El Logos. Dios, o sea, Cristo está desde toda la eternidad viendo a Dios, porque es Dios. Ahora bien, las leyes del Pentateuco, ahora sí, para hacer una valoración no solo de Moisés y Cristo, sino la valoración de todo el Pentateuco, porque lo estamos cerrando, ya estamos dejando atrás los 5 libros, digamos, más importantes del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco y el cual se basa la ley. El Pentateuco es para los judíos la Torá, entonces más vale que sea importante, ¿no? Las leyes del Pentateuco sabemos que son hay leyes perfectas y hay leyes imperfectas. Hay leyes temporales y hay leyes intemporales, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos, cómo distinguir cuál ley de cuál, no? Al ojo, yo digo, no, esta no me gusta mucho, entonces esta fue temporal, mejor quítela, ¿no? No. Benedicto XVI nos ilumina bastante sobre estos dos tipos de leyes, ¿no? Las que perduran en el tiempo y las que son caducas y eran solo para el Antiguo Testamento. Él las distingue en su libro Jesús de Nazaret, y distingue entonces los códigos apodícticos, da igual el nombre, en realidad son los elementos perfectos y perennes, y son estas leyes universales que luego también confirma Cristo. Estas leyes son siempre válidas y no están sujetas a circunstancias. Ponemos ejemplos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Cuidarás al pobre, a la viuda. Todo esto es consistente con el mensaje de Cristo. Por eso siempre les digo, la lectura del Antiguo Testamento la tenemos que hacer con la lupa de Cristo. Lo que Cristo mantiene en el Nuevo Testamento son las cosas que son perennes y duraderas y perfectas del Antiguo. Las
cosas que Cristo no mantiene son las imperfectas y temporales del Antiguo. Por eso Cristo es la clave de lectura de todo el Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento. Cristo es quien nos hace comprender todo. Y están otro tipo de códigos, que no son los apodícticos o los perfectos y permanentes, y se llaman los casuísticos, ¿no? Los casuísticos. Estos casuísticos son relativos a circunstancias concretas que pueden cambiar en el tiempo. ¿Qué significa esto? Son leyes que son las más apropiadas en ese momento de la historia de la salvación, por la pedagogía que Dios va llevando, pero suelen ser condicionadas y tienen un valor de condición. Les pongo un ejemplo. El gusano, siendo gusano, se tiene que arrastrar por la tierra, es parte de su condición natural, ¿sí? Pero el gusano, eso es propio de una etapa de su vida. Cuando el gusano se hace una sopita dentro de un capullo y luego sale una mariposa, esa mariposa ya no está hecha para arrastrarse por el suelo. ¿Significa que entonces antes el gusano estaba mal por arrastrarse? No, era parte de su proceso natural. Ahora, el gusano hecho mariposa está hecho para volar. ¿A qué voy con esta analogía? Que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba en una etapa de su vida que es diferente a la de ahora, ¿no? Y yo les quiero hacer aquí, y voy a hacer quizás un paréntesis un poco grande, pero creo que es valioso este paréntesis, para comprender la estructura de toda la Sagrada Escritura, ¿sí? Esto es paréntesis, gran paréntesis. Hagan de cuenta que nos fuimos a una introducción de la Sagrada Escritura, pero me parece importante porque a veces, por las preguntas que han hecho, a veces creo que esto puede iluminar, ¿no? Toda la Biblia cuenta una historia. Sí, una historia de amor, pero una historia también de cómo se restaura una unidad. La comunión, ¿entre quién y quién? Dios y nosotros. Entre Dios y el hombre, ¿no? Ahora, en ese sentido, la Biblia nos viene a contestar una pregunta. Por decirles una pregunta genérica, es ¿cómo se puede recuperar esa distancia que se ha hecho con el pecado? En el fondo la Biblia nos contesta cómo se vence el pecado, cómo Dios ha vencido el pecado, cómo es la vida de aquellos que vencen el pecado en Dios y gracias a Dios. La vida de los santos. Si nosotros comprendemos esta pregunta clave, que es el tema de la comunión rota, la única manera que nosotros entendamos y comprendamos la Escritura es desde esta categoría de reconciliación. Entonces, para yo adentrarme en la Sagrada Escritura tengo que tener esta actitud de asombro, de admiración, que es frente a este gran problema que fue el fracaso del plan de Dios, porque Dios no quería nunca que el hombre pecara. Ante el fracaso del plan de Dios, ante este tamaño problema, viene una respuesta. Ahora, si yo no hago mía, y por eso les digo, no hago propia la pregunta, no hago mía esa pregunta, si yo no creo que yo necesito restaurar mi comunión con Dios, si yo no creo que hay un problema con el pecado, si yo no creo que hay una gran problema en el fracaso de Dios cuando el hombre peca, yo no voy a entender la magnitud de la solución que se necesita. Si yo creo que, bueno, en realidad no importa, fue una fallita, ¿no? En realidad yo no quería, no me di cuenta, no era consciente, no fue sin querer, bueno, entonces nos empezamos a hacer así como escurridizos. El mayor problema
de la sociedad hoy es que se considera una sociedad que no peca, que no hay pecado, que no hay nada que sea pecado. ¿Yo para qué quiero un salvador? Si no hay pecado, si todo está bien, si te banco en todo, si en realidad no pasa nada, si tú así lo quieres, todo bien. Si yo quiero leer la Biblia con provecho, es necesario este asombro. Si comienzo a descubrir el drama que ha causado el pecado en la humanidad, y solo lo puedo comprender cuando veo a lo que conlleva el drama, ¿no? Esta mañana me leía el testimonio de un sacerdote que fue enviado a Manila de misión, y él está sacando a varios niños que viven en el abandono total y en el basurero. Y nos hablaba de varios testimonios, ¿no? Uno, una niña que era abusada desde chiquita por su abuelo, delante de la familia, y la familia no hacía nada. Otro, un niño que fue abusado por varios de la mafia de Manila, y que el niño lo dejaron tirado en un basurero, ¿no? Si yo, claro, estos casos sí me dicen, no, el pecado es tremendo, es horrible. Pero esta gente no empezó haciendo esto. Empezó quizás mintiendo. A lo que voy es que si yo no veo el tamaño del drama, y si no lo veo, prendan las noticias un rato. No es necesario ir muy lejos. Si yo no veo el drama que el pecado ha causado en la humanidad, solo desde ahí yo puedo preguntar, ¿qué se puede hacer? ¿No? Porque el descubrimiento de la enfermedad prepara a uno para agradecer el remedio. Si yo no sé que estoy enfermo, ¿a mí qué remedio me vas a dar? Entonces, desde ahí entendemos cada uno de los personajes e historias que aparecen en la Biblia, que son etapas en la búsqueda de una respuesta. Cuando Jesús nos dice, yo soy el camino, ¿de qué nos sirve que Él nos diga, yo soy el camino, si yo no tengo interés de caminar? Si me resulta inútil. El que ha tenido la experiencia de asombro ante el problema y ha percibido el drama, está buscando un camino. Está buscando. Entonces, cuando escucha, yo sé el camino, se sorprende y dice, claro, ahora entiendo. Es como, no sé, a una persona que agarra y no le interesa la jardinería, ¿no? Y le viene y le dice, mira la última edición de la enciclopedia de jardinería que salió. Yo te voy a decir, buenísimo, genial, suerte. Digo, a mí qué me importa, ¿no? Y esto un poquito hoy, porque yo no me he dado cuenta que yo lo necesito, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos llega la respuesta? Y aquí es donde voy a llegar, ¿no? El punto que más me interesa. Hay una palabrita que se llama dispensación. Y no es como cuando yo te dispenso, que te quito el poder hacer algo, el ser parte de algo, ¿no? Te dispenso, ¿no? Te dispenso de la tarea, ya no la tienes que hacer, no. Dispensar, en el sentido bíblico, dispensar es distribuir, escuchen esto, distribuir de manera sabia y oportuna. Es un acto de providencia. En la dispensación de Dios se unen la sabiduría, el amor y el poder de Dios. ¿En qué sentido? Que Dios, a través del tiempo, por eso la categoría del tiempo es muy importante, para Dios no hay tiempo, pero para nosotros sí. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? No, porque el tiempo tiene una categoría muy importante en nuestra vida. El tiempo nos da la oportunidad de ir poco a poco como haciendo mía la respuesta que Dios nos ha hecho. Dios ha hecho un camino para darnos una respuesta a esa pregunta. ¿Y ahora qué puedo hacer después de haber metido la pata hasta el fondo? Entonces, primero yo tengo que percibir la respuesta, la pregunta, hacerla mía. Es decir, el pecado.
y leer la Biblia en clave de cuál ha sido la manera en que Dios ha ido dando la respuesta. Pongo un ejemplo. Si dispensar es dar con sabiduría, es distribuir en el tiempo y según la capacidad de la persona lo que es mejor que reciban, yo les pongo un ejemplo. Llego y tengo niños el primer día de clases en un kinder, ¿no? En jardín, los más chiquititos, de 4, 3 años. Y la profesora, la maestra jardinera, saca un libro y empieza a leerles a los niños. Tienen que hacer un resumen y lo escriben en sus cuadernos. Y comienza a leerles El Quijote. Esos niños algún día quizás van a llegar a entender esa obra y pueden hacer un resumen. Pero por ahora no saben ni escribir una letra. Yo no les puedo leer El Quijote. La profesora tal vez es una montaña de conocimientos, la tipa sabe de todo, pero si quiere hacer que los niños tomen El Quijote y lo entiendan, tendrá que perder su tiempo y va a hacer sufrir a los niños. ¿Y qué es lo que alabas de un buen pedagogo? No solo que tenga conocimientos, sino que sepa distribuir con el tiempo, transmitir ese mensaje. Dispensar es saber transmitir, y eso es lo que hace Dios en la Biblia. Por eso el Antiguo Testamento es tan distinto al Nuevo. Porque el Antiguo Testamento se escribió 2000 años antes de Cristo, o sucedió 2000 años antes de Cristo. Ustedes me dirán, y ahorita que hemos visto los cambios enormes, si yo puedo presentar cualquier cosa a un niño de hoy, igual como se lo presentaba a mi bisabuelo cuando él era niño. Ustedes me dirán si eso se puede hacer. Y estamos hablando de 100 años de distancia. Imagínense 2000 años de distancia. O sea, la gente que se acerca a la Biblia con una mirada crítica, pero poco formada, no va a encontrar nada ahí. Dios, a través del tiempo, nos va transmitiendo quién es Él. Dios, que es inefable, que es inenarrable, nos va transmitiendo de a poco cómo es Él, cuál es su sabiduría, cuál es su amor, cuál es su poder. Y esto, en términos teológicos, se llama la economía de la salvación. La economía es como Dios va dispensando de a poco y en el tiempo su mensaje de salvación. Entonces Él nos va guiando, nos va sanando, nos va levantando. El ser humano que está sometido en el tiempo, al tiempo, va aprendiendo de a poco, de una manera distinta, cuando tiene 5 años, a cuando tiene 7, a cuando tiene 9, a cuando tiene 16, a cuando tiene 30. Si yo le doy el Quijote a un niño, no va a saber qué hacer, se va a poner a llorar y no va a entender lo que está pasando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que empezar con los sonidos de las letras, ¿no? Hay que decirles que esto es una M, esto es una A, y eso dice ma, ¿no? Mamá, y así ir construyendo de a poquito. Eso es lo que Dios hace con nosotros, un camino, es un proceso. ¿Sí? Bueno, cierro el paréntesis, espero que haya ayudado para iluminar. Sí, sigo. Los sacrificios, ¿sí? En el Pentateuco. Los sacrificios tienen un valor pedagógico y ahora entendemos porque acabamos de ver el tema de la dispensación, ¿no? De dispensar. Tienen un valor pedagógico muy importante. ¿Por qué? Porque van preparando al sacrificio eterno. En sí, estos sacrificios de animales no pertenecen a la segunda etapa de la historia salvífica. Yo les pregunto, ¿cuál es esa segunda etapa de la historia salvífica? Primero, ¿cuál es la primera etapa y cuál es la segunda? ¿Cuál es el parteaguas entre la primera y la segunda? ¿La venida de Cristo? Jesucristo. Muy bien, la encarnación. Entonces, desde los orígenes hasta la encarnación es la primera parte, la primera etapa de la historia salvífica. Y luego, desde la encarnación hasta ¿cuándo es la segunda etapa? Hasta la resurrección.
La segunda venida. Exactamente, hasta la parusía, ¿sí? Hasta la segunda venida. Entonces, estos sacrificios de la primera etapa no tienen valor en la segunda etapa. Por lo tanto, tiene un valor temporal y no perenne. Entonces, ¿qué valor tienen? Bueno, eran figura y preparan la alianza y el sacrificio eterno de Cristo en la cruz. En el Antiguo Testamento, y esto nos lo dice la Dei Verbum, que es una constitución dogmática que salió en el Concilio Vaticano II y que la leímos en la introducción a estas clases, no la leímos, pero leímos unas partes, se dice que en el Antiguo Testamento Dios prepara al pueblo. Todo el Antiguo Testamento está preparando al pueblo para la venida de Jesús. Entonces, prepara quiere decir que tiene es propio de la pedagogía divina. Un israelita que se acostumbra a hacer holocaustos, ¿qué era un holocausto? ¿Quién se acuerda? Se quema toda la víctima, se inmola toda la víctima. Muy bien, se quema, se inmola toda la víctima. Si un israelita que se acostumbra a hacer holocaustos, también está acostumbrado a ofrecer todo a Dios. No solo entonces en el sentido material, sino en el sentido espiritual. Eso le prepara para ofrecerse a Dios del todo en el bautismo, por ejemplo. ¿Se acuerdan que somos todos consagrados a Dios por el bautismo? Bueno. Los holocaustos que exigen a los hombres ofrecer a Dios toda su riqueza, todos sus animales. Entonces, los holocaustos ayudan a cimentar una certeza profunda, que es: todo lo que existe pertenece a Dios. Todo me ha sido dado. Y por lo tanto, todo pertenece a Dios. Entonces, esto le permite al israelita irse preparando para no apegarse a ningún bien, porque todo es de Dios. Entonces, no me apego, no me aferro a ningún bien. Por ejemplo, eso es con los sacrificios de holocausto. Pero el sacrificio por el pecado, por ejemplo, hacen que el pueblo vaya siendo consciente de que existe algo que puede reparar algún pecado. Recuerden que en la antigüedad no existía esto del perdón de los pecados. Pero empiezan a ser conscientes con este sacrificio de que puede existir algo que repare el pecado. Entonces el pueblo va descubriendo también que no hay perdón de los pecados sin derramamiento de sangre, es decir, sin sacrificio. No hay perdón de los pecados sin sacrificio. Como si viene alguien que te cayó a palos y luego te viene y se sienta a tu lado y no está dispuesto ni a cuidarte, te pide perdón, pero tú le dices: ¿me puedes ayudar aquí a curarme la herida que tú me generaste? No, cúratelo solo. Ese perdón no vale nada. Ahora levántate en la noche y cúrame las heridas o algo, ¿no? O sea, como que sacrifícate un poquito, si no ese perdón como que cae en la nada, ¿no? Bueno, esta preparación, esta experiencia del pueblo, darse cuenta que se necesita sacrificio para el perdón de los pecados, va preparando para la plenitud de los tiempos con Cristo, que Cristo hace un sacrificio, ¿no? Y por último, el sacrificio de comunión prepara a los hombres para entrar en comunión con Dios a partir de compartir la comida, la intimidad. Recuérdense que en la antigüedad los hebreos invitaban a su mesa y eso ya los hacía íntimos. O sea, compartir la mesa era un signo de intimidad. Y ni se diga compartir el plato. Por eso, en ese signo tan elocuente de que Judas mete su pan en el plato de Jesús, ¿qué está diciendo ahí? Que él es íntimo de Jesús. Es de los íntimos. El que meta su mano en mi comida, en mi plato, ese me traicionará. Este sacrificio hace consciente al hombre que llegará un día en que Dios y hombre alcanzarán la comunión más íntima, participando de la misma comida, la Eucaristía. Bueno, nos quedamos acá porque ya es tiempo y no llegamos a terminar, pero bueno, estamos a punto igual. Me alargué con mi paréntesis, pero bueno, creo que era importante.
Preguntas. Yo tengo, María, que él nos hizo así imperfectos. Ya sabe que nos vamos a equivocar. Ya sé que es un proceso y todo, pero qué gracioso. No sé, como vos te vas a confesar y es obvio que te vas a volver a equivocar de vuelta. Mira, Dios no podía crearnos como Él directamente porque seríamos Dios. Entonces, no, Él no puede crear a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo el Antiguo Testamento, todo el proceso, ¿para qué lo hace? Para cristificarnos, para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Y esto será algo que nosotros mismos, con nuestra libertad, iremos construyendo en nuestro interior. Y para esto se requiere el tiempo y se requiere el proceso de cristificación paulatina que se va dando. Entonces, Él nos creó al modelo de su Hijo, pero el modelo de su Hijo implica libertad, implica amor en libertad que va respondiendo. El mismo Cristo nos enseñó a hacerlo en su vida, ¿no? Terrena. Entonces, ¿qué pasa? Nos tiene preparado algo sublime, pero que nosotros tendremos que ir construyendo con nuestra propia libertad para eso. Entonces, es todo un camino que se va haciendo de construcción paulatina para que Cristo sea cada vez más en nosotros. Pero esto no es por un proceso automático, sino un proceso de ida y vuelta y de elección personal. Entonces, si bien sabe que somos imperfectos, también sabe que nuestra capacidad, la capacidad de amor y de entrega que tenemos, porque nos hizo así, y quiere que nosotros libremente lo podamos alcanzar, no como una prueba, no como un reto, para que a ver si le llegamos a los pies a Él, sino por un tema nuestro. Nos da un destino glorioso o un destino cualquiera, pero que nosotros mismos podamos ir optando por ese destino. Hay un escrito que hizo una consagrada amiga mía que explica muy bien esto, de este proceso, es un poco teológico, pero si quieren se los paso. Es todo el por qué tuvo que ser toda esta preparación previa, ¿no? Pero bueno, ¿y más? No, pero entonces no se debe desilusionar tanto, porque durante todo el antiguo, todo el tiempo hace alianza y la rompemos, hace alianza y la rompemos, ahora otra vez, o sea, como que... Mira, no se desilusiona tanto. Es lo que está esperando en el fondo, ¿no? Sí se desilusiona, no en el sentido de humano, ¿no? Porque también sabe de lo que somos capaces. Es como cuando tú sabes que tu hija es capaz de algo, pero nada, lo hace. No la dejas de amar, no dejas de apostar por ella, no dejas de creer en ella, pero sí es como, eras capaz de más, ¿sabes? Como que... y ella lo sabe, y no tanto para que lo cumpla contigo, sino por ella misma, como que la decepción es para ella misma, ¿no? Bueno, ¿alguien más? A ver. Sí, él nos creó perfectos, pero aún así, Él nos creó y ese proceso de cristificación se tenía que llevar a cabo, incluso en nuestra perfección. O sea, a lo que voy es que no estábamos acabados tampoco en el Edén, tampoco estábamos acabados. ¿Sí? Ahí está la pregunta teológica de que si Cristo se hubiese encarnado igual, aunque no hubiésemos fallado. Y hay muchos padres de la iglesia que dicen que sí. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña a ser seres humanos. Adán y Eva no pecaban, ¿no? No tenían por qué, podían no haber pecado, pero aún así tenían que llegar a la perfección. Y la perfección es Cristo. Entonces, quizás no hubiese sido necesaria la redención, que es el perdón de los pecados, pero igual hubiese sido necesaria la salvación, que es el llegar a ser como Cristo. Y ese proceso igual se hubiese llevado a cabo, ¿no? Esa diferencia entre esas dos componentes de lo que vino a ser Cristo, que es la redención, el perdón de los pecados, por esto que fallamos, y la salvación, que es hacernos semejantes a Él. Entonces, este proceso igual se tenía que llevar a cabo. Es como la gente que no hace mal, no peca, pero todavía le queda camino por recorrer y hacerse como Cristo.
¿no? No significa no solo, por eso les digo, los mínimos es no matar, pero esos son los mínimos. Estamos llamados a ser como Cristo, no a cumplir la base del antiguo, de los 10 mandamientos y ahí quedar, ¿no? Yo no robo, yo no mato, yo voy a misa los domingos y chao, ¿no? Estamos en una cultura minimalista. Lo mínimo que tengo que hacer para llegar al cielo. Bueno, puedo vivir en cultura minimalista o en cultura cristiforme, ¿no? Ser como Cristo. Cristo no solo no mató, Cristo no solo no robó, fue mucho más. Por eso dice que Él no viene a eliminar la ley antigua, pero viene a darle plenitud, ¿no? Y eso significa el darle plenitud, el tema de la salvación, que va a ir mucho más allá de simplemente cumplir los negativos. Por eso el camino de la espiritualidad, de la fe, del crecimiento, de la santidad, es continuo, ¿no? Como la gente que me pregunta ¿y de qué se confesaban los papas o los sacerdotes o los santos? ¿De qué se confesaría Madre Teresa de Calcuta? Bueno, de muchísimas cosas, seguro, porque cristiforme era todo su camino o sea, seguro no fallaba y no hacía, tipo, no mataba, pero igual habían cosas en su interior que seguro no eran cristiformes. Y se tendría que confesar igual, ¿no?